Teobaldo. Relato. Cuando Teobaldo decidió retornar a su casa, eran pasadas las 10 de la noche. Había llovido casi todo el día y el camino estaba verdaderamente lodoso, pero Teobaldo tenía puestas sus botas altas, de modo que podía lidiar con el lodo del camino. Por eso, confiado, emprendió la caminata. Hacía mucho frío. Se arrebujó en su casaca y continuó la marcha. La oscuridad era tal que en varias ocasiones pisó en falso. Los charcos de agua y remansos de lodo detenían su avance. Su marcha se ralentizó debido a los charcos y remansos de lodo. En algunos tramos, había que caminar al borde del camino, por la hierba. Si el camino pasaba junto a una inverna, era mejor caminar entre la grama, si ésta estaba comida, mejor. Cuando pasaron 30 minutos de caminata, Teobaldo, que ya se había familiarizado con la oscuridad, se detuvo en seco. Estaba cruzando una zona pantanosa y no había forma de evadir el camino, porque a ambos lados de la vera había monte alto. Quedó paralizado de miedo porque, a unos escasos 4 metros, detectó un extraño bulto completamente negro. Después de calmarse, decidió saber de qué se trataba. Sin acercarse más, trató de identificarlo con lo poco que pudo ver. Era un bulto negro y solo parecía tener extremidades inferiores humanas. Se asustó aún más. Empezó a temblar. Por un momento, se le cruzó por la cabeza echar a correr de vuelta, pero recordó los consejos de su madre, quien contaba historias sobre aparecidos y decía que durante una confrontación directa de ninguna manera era aconsejable regresar, porque el ente podría matarlos. Así que se quedó estático, muriéndose de miedo, pero firme. No daría la vuelta ni echaría a correr, porque no era aconsejable. El bulto permanecía a unos 4 metros, inmóvil, o eso le pareció. Después de unos minutos, logró recobrar los ánimos. Estaba más decidido a confrontarse con el ente, esa cosa o lo que fuera, pero decidió esperar más tiempo. Esperanzarse en que otros caminantes lo encontraran era vano, porque nadie estaba tan mal de la cabeza como para andar a esas horas en semejante tiempo. Teobaldo aguardó impaciente, su pulso se había serenado y su corazón palpitaba con normalidad, al punto que hasta le pareció cotidiano aquel bulto negro de solo 2 patas. Cuando habían transcurrido 30 minutos, se impacientó porque tenía sueño y frío. La temperatura iba bajando a medida que pasaban los minutos. Decidió que era hora de enfrentarse a esa cosa o lo que fuera. Avanzó resuelto a todo y el bulto empezó a moverse de un lado a otro, pero Teobaldo siguió avanzando. Con los ojos fijos y los nervios en su sitio, decidió confrontar. Gritó y el bulto negro emitió un relincho y apareció en todo su cuerpo entero. Era un mulo que, asustado, caminó unos pasos fuera del camino y se internó en el monte hacia una inverna descuidada que él había olvidado. Se sintió tonto por haber confundido un mulo con un ente maligno. Sonrió para sí y sintió aliviarse de todo aquel marasmo de suposiciones. Tiempo después, escuchó el refuerzo de las supersticiones de la gente del lugar: ha sido un ente maligno convertido en mulo y no pudo contigo porque eres de ánimo fuerte. Si te hubieras regresado, te habría matado. Él nunca encontró lógica entre darse la vuelta con un bulto que, debido a las supersticiones, le haría daño, pero sí comprendió que podría haber sufrido un paro cardíaco por la impresión. Eso sí era más verosímil. En las historias de su madre sobre gente que murió en esos incidentes, debió ser por un paro cardíaco. Ese relato lo adaptaría según la educación y el nivel de superstición de sus interlocutores. Como sabemos, esta técnica no falla: al César lo que es del César. El dolor de brazo. Relato. Cuando Enriqueta visitó a sus tíos, ellos estaban bien de salud, supuestamente. Su tía le explicó que hace unos meses atrás, él, su tío, se encontraba muy mal de salud. La maldad existe. Tu tío estuvo mal varios días con el dolor de brazo y ningún doctor pudo sanarlo. Le contó que un día amaneció con el brazo entumecido. No podía moverlo. Esto sucedió un día que a él se le ocurrió sacar unas estacas de madera para amarrar su ganado. Las estacas eran de una vecina, la cual había amarrado el suyo donde ya no le correspondía. Desde ese día, él ya no tendría calma, según su tía. Su salud empezó a deteriorarse hasta el punto que ya no podía mover el brazo. Entonces visitó al médico del distrito,
el cual le recetó unas ampollas para el resfrío. El dolor siguió. Luego fueron a otro farmacéutico porque eso fue lo que Enriqueta sacó en claro, ya que no se trataba de doctores, sino de farmacéuticos. Fueron donde otro igual y fue lo mismo, recetas de ampollas y demás pastillas, pero el dolor y las molestias siguieron tal cual. Fue el finado Orlando que lo llevó donde un brujo que él conocía y ahí le dijeron que ese dolor de brazo no era dolencia natural de resfrío ni que cuento chino, sino que la vieja que vive por arriba lo había brujeado para que esté así. Y resulta que el brujo lo había sanado solo con un par de rituales, pero cuando Enriqueta le preguntó qué más le había recetado, le comentó que aparte de los rituales, le suministró unos brebajes y frotaciones con plantas medicinales. Enriqueta sonrió, pero debido a lo supersticiosa de aquella familia, decidió seguirles la corriente y salir de allí. Nunca le gustaron las gentes supersticiosas que cree estar en manos de otros y no tener el control de su vida ellos mismos, simplemente le pareció gente básica. Les hizo ver que estaba de acuerdo con su relato y le prometió regresar otro día, pero no regresaría nunca más. El misterio del ladrón de gallinas. Relato. En el tranquilo pueblo de El Milagro, vivía un campesino llamado Antonio. Un hombre de manos curtidas y corazón noble, que dedicaba sus días a trabajar en su pequeña finca. Su mayor orgullo eran sus gallinas, que le proporcionaban huevos frescos todas las mañanas y un sentido de propósito en su vida diaria. Sin embargo, últimamente, Antonio había notado que algunas de sus gallinas desaparecían sin dejar rastro. Al principio, pensó que podría ser algún zorro hambriento o un gato salvaje, pero la frecuencia con la que ocurrían las desapariciones lo hizo sospechar que algo más siniestro estaba en juego. Una noche, decidido a resolver el misterio, Antonio decidió quedarse despierto. Se armó con una linterna, un viejo rifle heredado de su padre, y una determinación férrea. Se acomodó en un rincón oscuro del gallinero, con los ojos bien abiertos y los oídos atentos a cualquier ruido. El tiempo pasó lentamente, y la oscuridad de la noche parecía envolverlo todo en un silencio inquietante. De repente, un suave crujido rompió la calma. Antonio sintió su corazón latir con fuerza mientras ajustaba el agarre en su linterna y rifle. Con sigilo, salió de su escondite y se movió hacia el origen del sonido. Ahí, en el borde del claro, vio una sombra moverse entre los árboles. Con su linterna, Antonio enfocó la figura, revelando a un hombre encorvado con una gallina bajo el brazo. «Ahí estás», murmuró Antonio, y con una mezcla de furia y alivio, se dispuso a confrontar al ladrón. El hombre, al darse cuenta de que había sido descubierto, dejó caer la gallina y empezó a correr. Antonio lo siguió, sus botas golpeando el suelo húmedo mientras los dos se adentraban en la espesura del bosque. Pero algo extraño ocurrió. A medida que la figura del ladrón se adentraba más en el bosque, comenzó a cambiar. Sus movimientos se volvieron más ágiles y rápidos, y su silueta humana empezó a transformarse. Antonio parpadeó, creyendo que la oscuridad y el cansancio le estaban jugando una mala pasada. De repente, el ladrón se detuvo y se giró. Ya no era un hombre, sino un perro grande y negro con ojos brillantes. Antonio se quedó helado, incapaz de comprender lo que estaba viendo. El perro ladró una vez, un sonido que resonó en la noche como un eco profundo. Luego, sin más, se dio la vuelta y se adentró en la finca, perdiéndose en la oscuridad. Antonio permaneció allí, atónito, durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, con las primeras luces del amanecer, volvió a su finca. Nadie le creyó cuando contó lo sucedido. Algunos pensaron que había soñado, otros que se estaba volviendo loco por el estrés. Pero Antonio sabía lo que había visto. Decidido a resolver el misterio, empezó a investigar sobre leyendas locales y hablar con los ancianos del pueblo. Descubrió historias antiguas de brujos que podían transformarse en animales, guardianes de los secretos de la tierra. Quizás, pensó Antonio, su ladrón era uno de estos seres. Aunque nunca más volvió a ver al ladrón de gallinas, siempre mantuvo una vigilancia constante sobre su finca. Con el tiempo, las desapariciones cesaron, y Antonio pudo volver a su rutina diaria, aunque con una nueva sabiduría y respeto por los misterios del mundo que lo rodeaba. Y así, en el tranquilo pueblo de El Milagro, Antonio siguió su vida,
consciente de que en las sombras de la noche y en los susurros del viento, aún quedaban secretos por descubrir.